Francia lidera el acercamiento de la Unión Europea a Cuba. Sí, Francia avanza en sectores económicos priorizados por el gobierno de Cuba. Las compañías Piguet Batmont International y Aeropuertos de París, Briggs Batemont International, obtuvieron la concesión para gestionar y ampliar el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y el Aeródromo de San Antonio de los Baños, según un comunicado oficial del Ministerio de Transporte de Cuba emitido el 3 de agosto de 2016. La administración de las operaciones y el funcionamiento de la instalación de estas empresas se llevarán a cabo por las compañías francesas con entidades cubanas sin variar el régimen de propiedad del Estado cubano. Próximamente se abrirán licitaciones bajo condiciones similares para beneficiar los aeropuertos de Varadero, Santa Clara, Gallería Norte y Holguín, según información ofrecida por el viceministro de Transporte. Es un acercamiento aeroportuario y turístico muy importante. Y de igual manera, en 2015 se recibieron en Cuba unos 3.524.779 visitantes y turistas para un crecimiento del 17%, y los países emisores más importantes fueron Canadá con 1.300.000 turistas, seguido por Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, México, Venezuela y Argentina. Los viajeros norteamericanos crecieron de 52.455 en 2019 a 161.233 en 2015, y cubanoamericanos de 163.019 en 2009 a 258.837 en 2014. Un significativo ascenso está previsto, principalmente si el Congreso de Estados Unidos levanta la prohibición a sus ciudadanos para viajar a Cuba, más allá de las 12 categorías autorizadas por el presidente estadounidense Barack Obama. Y entendiendo que si el Congreso de Estados Unidos levanta el embargo de Estados Unidos a Cuba, esta podrá percibir una llegada de capitales procedentes de la inversión estadounidense y también por concepto de ingresos comerciales tras un eventual tratado de libre comercio con una zona económica exclusiva comercial entre Estados Unidos y Cuba, que Cuba podría canalizar para crear un fondo de diversificación que atraiga inversión al subsector turístico, y repuntando en su sector turístico canalizando un 40% de los recursos en capital provenientes de la inversión estadounidense en Cuba, tanto en turismo directo como en el levantamiento del embargo por concepto de intercambios comerciales. Cuba podría de alguna manera potencializar o repotenciar su industria turística para atraer más turistas, incluso más inmigrantes, y de esta manera poder repuntar en su Producto Interno Bruto con un crecimiento del PIB per cápita de acuerdo al consumo estipulado en los ingresos que le genera el turismo al Estado, y que el Estado pueda proveer a través de subsidios directos o fomentando el consumo vía crédito a los cubanos con fondos de capital proveniente del crecimiento, incluso además del 17% en la industria turística en Cuba. Por ello es importante este acercamiento entre Francia y Cuba, porque Francia le da la posibilidad a Cuba de abrirse al mundo y a su vez de proyectarse hacia un polo de poder importante que le garantizará presencia en mercados internacionales, apertura y liberalización a los mercados internacionales para optar por una estrategia de libre mercado con una especie de economía mixta que trate de instaurar el régimen cubano hasta el punto de no descuidar su política y su ideología comunista, nacionalista, proteccionista de la economía a través de la asistencia social, pero también accediendo a los mercados de capital y a fondos de inversión que puedan repuntar en sus fondos de pensiones, sus fondos internos de inversión para aumentar el consumo interno, saldar la deuda pública, mejorar el mercado laboral, ampliar la capacidad expansiva del crédito interno para fomentar el consumo. Todo esto con acuerdos comerciales con la Unión Europea, teniendo a Francia como mediador, y con un acercamiento, el acercamiento ya conocido con Estados Unidos, que implique inversión estadounidense en Cuba. Y si Estados Unidos logra concretar el acuerdo o el tratado de libre comercio con la Unión Europea, se podría crear una especie de triángulo económico exclusivo de conexión Norteamérica, el Caribe o la región latinoamericana, teniendo a Cuba como punto de entrada, y Europa. ¿Por qué?
Estados Unidos, al aliarse con Cuba, le está abriendo los mercados internacionales. Y Cuba, al acercarse con Francia, y Francia al acercar a la Unión Europea a Cuba, entonces se puede configurar un triángulo de poder con intercambios comerciales, inversión más que todo en turismo entre Cuba, Francia en representación de la Unión Europea y Estados Unidos, de polo a polo, de extremo a extremo, de Norteamérica, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, Cuba, y Europa, Francia. Esto implicaría, por supuesto, un acercamiento y un proceso globalizador, expansionista en redes de telecomunicaciones, redes aeroportuarias, con estos convenios de empresas aeroportuarias entre Francia y Cuba, y por supuesto inversión en turismo, inversión en fondos de capital, intercambios comerciales con materias primas de alta cotización de lo que produzca Cuba, lo que produzca Estados Unidos y lo que produzca en demasía Francia, y de esta manera hacer que Cuba se aperture al mundo, y con esta presencia o acercamiento a Cuba, la Unión Europea garantizar un acercamiento y un punto de entrada para configurar su política exterior, comercial y económica de una mejor manera hacia América, seducir a América, entrar a América, teniendo a Cuba como factor primordial para esa estrategia geopolítica y también geoestratégica, y a su vez teniendo a Estados Unidos allí presente para garantizar que Cuba estará dispuesta a toda apertura comercial, diplomática, política, económica, de cualquier tipo, con Francia, con el resto de la Unión Europea, y manteniendo el status quo con Estados Unidos. Es por ello que es importante este proceso de liberalización que tiene Francia en ese acercamiento de la Unión Europea a Cuba, de Cuba a la Unión Europea, teniendo allí como garante de este proceso y maximizador y potencializador de este proceso, catalizador también a Estados Unidos en este juego geopolítico en el que Cuba está empezando a ganar posesiones en el mundo, está empezando a occidentalizarse aún más y a ganar, por supuesto, cierto nivel geopolítico y geoestratégico que le garantizará bienestar económico, social, político y diplomático por muchos años si sigue administrando bien las cosas con Estados Unidos.